El tema de hoy es la configuración macroscópica del diencéfalo, esa región del cerebro que se encuentra oculta, en su mayor extensión, por los hemisferios cerebrales. Para esta presentación, los contenidos son aspectos generales sobre el diencéfalo, tales como localización, estructuras, regiones o divisiones principales, las relaciones anatómicas o límites del diencéfalo y su cavidad. Además, se mencionarán brevemente las funciones asociadas a cada una de las estructuras diencefálicas, con un poco más de detalle para las estructuras epitalámicas. Empezamos con la localización del diencéfalo. En esta imagen observamos un corte sagital del diencéfalo. Está resaltado en color azul celeste y se lo ha señalado en la imagen de resonancia magnética del mismo corte con la flecha en rojo. Claramente se observa que se localiza en la profundidad del hemisferio cerebral. Es así como, para observar sus estructuras, se requiere realizar cortes del encéfalo. El mismo nombre de esta región cerebral denota su posición oculta. El prefijo die significa entre y encéfalos, encéfalo, denotando así entonces que es la parte del cerebro que se encuentra entre los dos hemisferios cerebrales, por quienes está completamente rodeado, y solamente la superficie ventral del diencéfalo es visible externamente. Hay que recordar que embriológicamente el diencéfalo deriva de la vesícula cerebral primaria prosencéfalo, que dio como resultado al dividirse en vesículas secundarias al telencéfalo y al diencéfalo. La cavidad del diencéfalo es el tercer ventrículo. Recuérdese que las cavidades de los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales. El ventrículo del hemisferio cerebral derecho es el primer ventrículo y el del hemisferio cerebral izquierdo es el segundo ventrículo, por lo que la cavidad del diencéfalo resulta ser así el ventrículo tercero. Como se menciona en nuestro libro de texto, el diencéfalo suele dividirse en 4 porciones mayores: el tálamo, el epitálamo, el hipotálamo y el subtálamo, localizado este último entre el tálamo y el mesencéfalo. En este corte sagital no podríamos identificarlo, pues está en la profundidad bajo el tálamo. Una vez más, tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo, que se encuentra en la profundidad entre tálamo y mesencéfalo. Todas estas regiones son pares y están separadas por la cavidad del tercer ventrículo. La excepción es el epitálamo, específicamente la glándula pineal, que forma parte de esta región. Es una estructura impar. Esta es la glándula pineal. De todas las regiones diencefálicas, el tálamo es la de mayor volumen y representa el 80% del total. Por otro lado, el diencéfalo representa solamente el 2% del peso total de las estructuras del sistema nervioso central. A pesar de su pequeño tamaño, la relevancia funcional que tiene es enorme. En cuanto a sus relaciones anatómicas y límites, ahora las mencionaremos y posteriormente las señalamos en imágenes pertinentes. Hacia el rostral se localizan los agujeros interventriculares o de Monro, que permiten el paso del líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo. Hacia caudal se continúa con el mesencéfalo. En un corte sagital, ahí se observarán los colículos superiores e inferiores y el pie peduncular. También la cavidad del mesencéfalo, que es el acueducto cerebral encargado de conectar al tercero con el cuarto ventrículo. En el límite superior destacan las columnas anteriores del fórnix que rodean a la región talámica, y en un corte sagital de la pieza se observará el plexo coroideo del tercer ventrículo, que es una red de capilares muy enmarañada y que cuelga o pende del techo del ventrículo, por debajo de las columnas del fórnix.
Medialmente, y como ya se mencionó, se encuentra la cavidad del diencéfalo, el tercer ventrículo, que separa las regiones pares que forman esta estructura cerebral. Lateralmente se observará al brazo posterior de la cápsula interna. Se requiere de cortes coronal u horizontal para evidenciar esta relación estructural. El brazo posterior de la cápsula interna separa al diencéfalo de los ganglios basales, específicamente el tálamo del núcleo lenticular. Por último, el límite inferior. Ya se dijo que la cara basal es la única visible externamente y debemos identificar allí al quiasma óptico, al infundíbulo de la hipófisis, al tuber cinereum y a los cuerpos mamilares. Identifiquemos las estructuras y relaciones anatómicas en estas imágenes de la cara basal del encéfalo. Aquí el lóbulo frontal, este es el lóbulo temporal, este es el tallo cerebral y este es el cerebelo. Esta pequeña zona de acá es el diencéfalo. Estos son los nervios ópticos, derecho e izquierdo. Esta es la glándula hipófisis, detrás de ella está el quiasma óptico, que lo vemos representado en esta figura de nuestro libro de texto. El quiasma óptico se continúa con los tractos o bandeletas ópticas que rodean a los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Luego, detrás del tallo de la hipófisis, encontramos esta zona denominada tuber cinereum. Se denomina así porque en la pieza en fresco ella es de color grisáceo, como ceniza. Esta zona pertenece a estructura hipofisiaria, se denomina infundíbulo de la hipófisis. Ese nombre se debe a su aspecto semejante a la parte ancha de un embudo. Luego, más atrás, cercano al mesencéfalo, se encuentran estas dos eminencias redondeadas en forma de mamas, denominadas los cuerpos mamilares. Ahora se identificarán las estructuras y relaciones anatómicas en cortes del encéfalo. En esta imagen de corte sagital se observa al cuerpo calloso, al septo pelúcido, el cuerpo del fornix y aquí parte de las columnas anteriores. Esto es el agujero interventricular o de Monro. Esta es la comisura blanca anterior. Esto es plexo coroideo del tercer ventrículo. Esta es la región talámica. Esta es la adherencia intertalámica, ya que ambos tálamos están interconectados y esa es la porción que las conecta. Este es el surco hipotalámico. Por aquí corre el líquido cefalorraquídeo hasta llegar a la cavidad del mesencéfalo, que es el acueducto cerebral, y así alcanzar la cavidad del cuarto ventrículo. Esta es la región hipotalámica. Esta es la cara basal del diencéfalo. Este es el quiasma óptico. Este cono acá es el infundíbulo hipofisiario. Esta es la región del tuber cinereum y este cuerpo mamilar. Este es el mesencéfalo, colículo superior, colículo inferior. Ya mencioné acueducto de Silvio o acueducto cerebral o mesencefálico y este el pie peduncular del mesencéfalo. Esta es la glándula pineal que pertenece a la región epitalámica, la glándula pineal o epífisis. Este es su tallo que se abre como en forma de letra Y. En relación con la rama descendente de ese tallo encontramos a la comisura blanca posterior y en relación con la rama ascendente encontramos a la comisura avenular. Este espacio entre ambas ramas del tallo de la pineal se denomina receso pineal. Este es un corte horizontal del encéfalo.
Esta es la región diencefálica. Este es el tercer ventrículo. Rostralmente tenemos a los agujeros interventriculares o de Monro. Lateralmente al brazo posterior de la cápsula interna, separando la región talámica del núcleo lenticular. Este es el cuerpo pineal o glándula pineal y esta región ya pertenece al mesencéfalo. En relación con las cavidades del encéfalo, en este dibujo de las mismas, la flecha señala al tercer ventrículo. Estos son los agujeros interventriculares conectando el asta anterior del ventrículo lateral con el tercer ventrículo. En rojo aparecen sombreados o destacados los plexos coroideos de cada una de las cavidades ventriculares. Este es el acueducto cerebral que interconecta tercer ventrículo con cuarto ventrículo. Esta imagen presenta una disección con cortes realizados a nivel del lóbulo frontal, temporal y occipital. Esta disección se ha realizado desde el dorso del encéfalo hacia la base. Este es el cuerpo calloso, esta es la fisura interhemisférica. Esto es septo pelúcido y estas las columnas anteriores del fórnix. Esto es parte de la cavidad del ventrículo lateral en su porción anterior. Esta es el asta o cuerno posterior y hacia acá el asta o cuerno inferior. Esto es cabeza de núcleo caudado y cuerpo de núcleo caudado. Esto es núcleo lenticular y esta es cápsula interna. Esta es la estría terminal del tálamo y junto a ella plexo coroideo del ventrículo lateral. Esta es la estría medular del tálamo y esta es la región talámica. Esta es la cavidad del tercer ventrículo y este es el cuerpo pineal o glándula pineal del epitálamo y esta es la región mesencefálica. Ahora vamos a referirnos a las funciones básicas de cada una de las regiones diencefálicas. La función principal del tálamo es servir de estación de relevo para toda información sensitiva que debe llegar a la corteza cerebral, con excepción del sentido del olfato. Cada modalidad sensitiva como dolor, temperatura, tacto, presión, etc., que se origine en el cuerpo o en la cabeza, debe llegar primero al tálamo y luego el tálamo la envía a la corteza cerebral correspondiente. Asimismo lo hace con la visión, audición, equilibrio y el sentido del gusto. El hipotálamo tiene que ver con la mayoría de las funciones corporales, pero debemos destacar que está a cargo de mantener la homeostasis corporal mediante el control que ejerce sobre el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. El control de la temperatura corporal, la sed, el apetito, etc., dependen del hipotálamo. El epitálamo incluye tres estructuras: los núcleos avenulares, la estría medular del tálamo y la glándula pineal o epífisis. En la imagen de la cara posterior del diencéfalo y el tallo cerebral está la glándula pineal. A ambos lados encontramos la zona de los núcleos avenulares y esta es la cavidad del tercer ventrículo. Estas las regiones talámicas, esto es mesencéfalo y el resto del tallo cerebral en una vista posterior. En cuanto a los núcleos avenulares o avénula, su función se relaciona con la integración de las vías olfatorias y las respuestas viscerales y somáticas correspondientes. Para realizar tal función, los núcleos avenulares reciben conexiones aferentes mediante la estría medular del tálamo, procedentes del núcleo amigdalino, que a su vez integra o recibe el sentido del olfato. Luego, tras recibir la información olfatoria, la región avenular envía conexiones al mesencéfalo, al tálamo y a la formación reticular
para realizar respuestas correspondientes según los aromas percibidos. En cuanto a la epífisis o glándula pineal, debemos destacar lo siguiente. Primero, que su nombre se debe a la semejanza que tiene esta estructura con una bellota de pino. De manera particular, la glándula pineal, a pesar de que es parte del encéfalo, no posee neuronas, sino unas células glandulares denominadas pinealocitos. Esas células están sostenidas por células nerviosas diferentes a las neuronas y que conocemos como células de neuroglia. Además de los pinealocitos y neuroglias, histológicamente hablando, en la glándula pineal se observan vasos sanguíneos que son fenestrados, o sea, llenos de agujeros. Esto es para facilitar la función de esta glándula. Por eso se dice que ella no tiene o no posee barrera hematoencefálica. Si bien es cierto, la glándula pineal no posee neuronas, no quiere decir que no esté interconectada como lo hacen las otras estructuras nerviosas. Esta glándula recibe fibras nerviosas del sistema nervioso simpático para regular su función. En esta imagen de corte sagital, aquí está la glándula pineal, por arriba de los colículos del mesencéfalo con quienes se relaciona en vecindad. La función de la glándula pineal es la producción de una hormona, la melatonina. Esta hormona está a cargo de regular los ritmos circadianos, los ciclos de vigilia y sueño. También disminuye la función gonadal de los ovarios y testículos antes de la adolescencia. La luz ambiental, tanto natural como artificial, disminuye su actividad, encontrándose un pico máximo de concentración de melatonina en sangre durante la noche y la menor concentración durante el día. De esta forma, debe recomendarse evitar alguna iluminación en los ambientes adecuados para dormir, pues la presencia de luz inhibe a la glándula pineal, no se produce en cantidad adecuada y no se logra un sueño reparador. Con la edad, después de la adolescencia, la glándula pineal presenta depósitos de sales cálcicas. Esto hace que su función disminuya, pero además que sea visible mediante rayos X y así facilitar el soporte diagnóstico cuando se tiene la sospecha de la presencia de una lesión que ocupe espacio dentro del cráneo y que desplace las estructuras cerebrales empujando a la glándula pineal de la línea media hacia el lado contrario de donde se localice la lesión. En el caso del subtálamo, se trata de un pequeño cúmulo de sustancia gris en forma de lente biconvexa alojada por debajo del tálamo y arriba del mesencéfalo, rostral a la sustancia negra y al núcleo rojo. Es una estructura par y se le observa mejor mediante cortes coronales del encéfalo. Su función está relacionada con el control de la actividad muscular. Desde el punto de vista funcional, el subtálamo forma parte de los ganglios basales. En estas imágenes de corte coronal del encéfalo, aquí están los núcleos subtalámicos. Esta es la cavidad del tercer ventrículo y estas las regiones talámicas. Núcleos subtalámicos, tercer ventrículo, regiones talámicas. Esta es la sustancia negra del mesencéfalo y la parte rostral del núcleo rojo. Todo esto es región mesencefálica. Vemos por los lados pasar las bandas de sustancia blanca que forman parte de la cápsula interna y que separan las estructuras diencefálicas del núcleo lenticular. Este resto de estructura ya es el tallo cerebral. Ahora vamos a revisar un poco de la neuroimagen del diencéfalo. Esta es la región diencefálica. Recordemos que este es el cuerpo calloso, este es el septo pelúcido, el fórnix, tálamo, hipotálamo, quiasma óptico, infundíbulo hipoficiario, cuerpo mamilar. Esto es mesencéfalo, caudal a la región diencefálica. Aquí se aprecia la glándula
pineal que pertenece al epitálamo. En un corte horizontal, esta es la región diencefálica, estas son las zonas talámicas con la adherencia intertalámica, el tercer ventrículo hacia medial, brazo posterior de la cápsula interna hacia lateral que lo separa del núcleo lenticular. Estos son los agujeros interventriculares, este es el fornix, este es el septo pelúcido, estos los ventrículos laterales, cabezas del núcleo caudado, cuerpo calloso. En un corte coronal, nuevamente, esta es la región diencefálica, las regiones talámicas, tercer ventrículo, fornix, agujeros interventriculares, cápsula interna, núcleos lenticulares. Siempre agradezco su atención. Nos veremos en la próxima.